Hay un momento exacto en el que una mujer joven deja de ver a un hombre como una opción y empieza a verlo como un objetivo. Ese momento no llega cuando él le escribe más. No llega cuando la elogia, ni cuando organiza su semana entera alrededor de una respuesta suya. Llega, precisamente, cuando él deja de hacerlo. Hoy vas a entender qué ocurre, paso a paso, dentro de la mente de una mujer joven, cuando un hombre maduro retira su atención. No la ignora por orgullo. No la castiga. Simplemente, deja de perseguir. Y lo que sucede después contradice casi todo lo que te han enseñado sobre ser atento y hacerla sentir especial. Quédate hasta el final, porque el quinto cambio es el que nadie te explica. Y es, probablemente, el más importante de todos. Esto no es teoría de redes sociales, ni una fórmula sacada de un vídeo motivacional cualquiera. Es un patrón que se repite, una y otra vez, en la psicología femenina cuando existe diferencia de edad de por medio. La mayoría de los hombres maduros cometen el mismo error. Confunden atención constante con conexión real. Y terminan, sin darse cuenta, entregando su valor completo antes de que ella lo pida. Si alguna vez sentiste que entre más disponible estabas, menos interés recibías a cambio, esto que vas a escuchar te va a hacer sentido inmediato. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué ocurre, en 5 etapas concretas, cuando un hombre maduro deja de darle atención constante a una mujer joven. Vas a entender por qué ese silencio no la aleja, sino que activa algo mucho más profundo en su mente. Y vas a tener una comprensión clara de cómo proyectar autoridad y misterio, sin manipular, sin fingir y sin depender de la validación de nadie. Esto no se trata de jugar juegos. Se trata de recuperar algo que muchos hombres, sin saberlo, entregaron hace mucho tiempo, su propio centro. Punto 1. Ella nota el vacío antes que el silencio. Lo primero que ocurre, cuando un hombre deja de darle atención constante a una mujer joven, no es lo que la mayoría imagina. Ella no piensa, qué bien, por fin tengo espacio. No. Lo primero que ocurre es mucho más sutil y mucho más poderoso. Ella nota un vacío. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien está acostumbrado a recibir un mensaje, una mirada, un comentario constante, y de pronto eso desaparece, el cerebro no lo procesa como alivio. Lo procesa como una pregunta sin responder. Y las preguntas sin responder, en la mente humana, generan algo muy específico, atención involuntaria. Esto es psicología básica, pero pocos hombres la aplican con inteligencia. La atención humana funciona por contraste, no por intensidad constante. Si tú le hablas todos los días, a la misma hora, con el mismo tono, tu presencia se vuelve previsible. Y lo previsible, aunque cómodo, no genera tensión. No genera ese pequeño clic mental que hace que alguien piense en ti sin querer. Ahora imagina el escenario contrario. Un hombre maduro, que ha estado presente, atento, disponible, de un día para otro, sin drama, sin explicaciones, sin reclamos, simplemente reduce su interacción. No la bloquea. No la evita con rencor. No le manda un mensaje pasivo-agresivo del tipo, veo que no te importo. Nada de eso. Solo, deja de perseguir. Y aquí está lo interesante. La mujer joven, en la mayoría de los casos, no analiza esto de forma consciente al principio. Lo siente antes de pensarlo. Hay una especie de incomodidad de fondo, como cuando falta un sonido que estabas acostumbrado a escuchar. Esto se conecta directamente con algo que en psicología se llama el efecto de la ausencia inesperada. Cuando un estímulo constante desaparece de forma repentina, el cerebro le asigna más importancia de la que tenía cuando estaba presente. Es lo mismo que ocurre cuando un reloj deja de sonar en una habitación. Mientras funcionaba, no lo notabas. Pero en el momento exacto en que se detiene, el silencio se vuelve ensordecedor. Eso es exactamente lo que experimenta ella. Y esto rompe con la creencia errónea que muchos hombres maduros cargan durante años. La idea de que, si dejo de insistir, ella simplemente se olvidará de mí, y va a ser más fácil para otro. En la mayoría de los casos, ocurre justo lo contrario. La ausencia de un hombre que antes estaba presente, y que ahora se retira con dignidad, sin rabia, sin necesidad, genera un espacio mental que ella, de forma natural, empieza a llenar con preguntas. ¿Por qué ya no escribe como antes? ¿Le pasó algo? ¿Conoció a alguien más? ¿Se cansó? Ninguna de esas preguntas es negativa para ti. Todas, sin excepción, la mantienen pensando en ti. Y aquí es donde la templanza del hombre maduro se convierte en su mayor herramienta. Porque no se trata de desaparecer por estrategia, ni de jugar a las reglas del silencio, como si fuera un juego infantil. Se trata de algo mucho más profundo, recuperar tu centro. Volver a ocupar tu propio espacio mental y emocional, en lugar de vivir pendiente del de ella. Y eso, aunque no lo parezca,
es lo primero que ella percibe, incluso antes de entender por qué. Pero esto es solo el comienzo. Lo que ocurre después, en la mente de una mujer joven, es todavía más revelador. Punto 2. La curiosidad reemplaza a la certeza. Cuando un hombre deja de perseguir, ocurre un segundo fenómeno, todavía más interesante que el primero. La certeza que ella tenía sobre él empieza a desmoronarse. Y esto, aunque suene contradictorio, es exactamente lo que la mente humana necesita para mantenerse interesada en algo. Déjame explicarte esto con una analogía simple. Imagina un libro que ya conoces de principio a fin. Sabes cómo empieza, sabes cómo termina, sabes cada giro de la trama. ¿Qué tan probable es que lo vuelvas a abrir esta noche? Muy poco probable, ¿verdad? Ahora imagina un libro que empezaste a leer y de pronto, alguien te quita las últimas páginas. No sabes cómo termina. No tienes el cierre. Esa incertidumbre se queda dando vueltas en tu cabeza, incluso cuando intentas pensar en otra cosa. Eso, exactamente eso, es lo que le ocurre a una mujer joven cuando un hombre maduro, que antes era predecible en su atención, empieza a comportarse de una forma distinta. Antes, ella sabía qué esperar de ti. Sabía que ibas a responder rápido. Sabía que ibas a preguntar cómo estuvo su día. Sabía que, sin importar qué tan distante fuera ella, tú ibas a seguir ahí, disponible, constante, previsible. Esa certeza, aunque parezca algo positivo, en realidad elimina el misterio. Y sin misterio, no hay tensión. Y sin tensión, no hay atracción sostenida. Cuando tú, con templanza y sin resentimiento, empiezas a ocupar tu tiempo en tu propio desarrollo, en tus propios intereses, en tu propia vida, ella deja de tener el mapa completo. Y eso activa una parte muy específica de la mente humana, la necesidad de resolver lo desconocido. Esto no es manipulación. Es psicología aplicada con inteligencia. La curiosidad es uno de los motores más poderosos del comportamiento humano. Nos mantiene despiertos leyendo un capítulo más. Nos mantiene viendo un vídeo hasta el final, esperando la respuesta. Y nos mantiene pensando en una persona, cuando esa persona deja de ser un libro completamente abierto. Aquí es importante aclarar algo, porque muchos hombres lo malinterpretan. Esto no se trata de volverte frío, de ignorarla con intención de castigo, ni de fingir un desinterés artificial. Eso se nota, y se siente falso. Se trata de algo mucho más auténtico, dejar de sobreexplicarte. Dejar de contarle cada detalle de tu día, de tus planes, de tus emociones, como si necesitaras su aprobación constante para sentirte validado. Un hombre maduro, con autoridad real, no necesita narrar su vida entera para sentirse importante. Su presencia, cuando aparece, ya comunica valor por sí sola. Y cuando ella empieza a notar que ya no tiene acceso total a tu mundo interior, la curiosidad reemplaza a la certeza. Empieza a preguntarse qué estás pensando, qué estás haciendo, en qué estás trabajando, por qué pareces tan tranquilo sin necesitar nada de ella. Esa pregunta, sin que tú digas una sola palabra más de lo necesario, trabaja por ti. Silenciosamente. Constantemente. Este es uno de los principios más subestimados en la dinámica entre un hombre maduro y una mujer joven. El misterio no se construye hablando más. Se construye revelando menos y viviendo más. Pero hay un tercer cambio, todavía más profundo que este, que ocurre en la forma en que ella empieza a percibir tu valor. Punto 3. Tu valor deja de ser un descuento. El tercer cambio es, quizás, el más importante para entender de verdad cómo funciona el valor percibido dentro de una relación con diferencia de edad. Cuando un hombre está siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto a ceder terreno para no perder a la mujer joven que le interesa, algo ocurre sin que él lo note, su valor empieza a cotizarse a la baja. No porque él valga menos, sino porque la disponibilidad constante, sin límites, sin criterio, envía un mensaje silencioso: esto que tengo, lo puedes tener siempre, sin esfuerzo, sin condición. Y lo que se obtiene sin esfuerzo, rara vez se valora igual que lo que exige un mínimo de mérito. Esto no tiene nada que ver con jugar a ser inalcanzable, ni con la arrogancia disfrazada de seguridad. Tiene que ver con algo mucho más simple, la ley básica de la escasez percibida. Piensa en cualquier cosa que consideres valiosa en tu vida. Un logro que te costó años. Una oportunidad que no estaba garantizada. Un reconocimiento que tuviste que ganarte. ¿Notas algo en común? El valor que le das está directamente relacionado con lo que tuviste que invertir para obtenerlo. Lo mismo ocurre en la mente de una mujer joven frente a un hombre maduro. Cuando ese hombre deja de estar disponible de forma automática, cuando deja de perseguir, cuando deja de ajustar su vida entera para encajar en la de ella, su atención, su tiempo y su presencia empiezan a percibirse como algo que tiene un costo. Y aquí está el punto clave: no se trata de que tú te vuelvas inaccesible por estrategia. Se trata de que dejes de regalar lo que tiene valor real.
Un hombre maduro que ha vivido, que ha construido algo, que tiene una vida con propósito propio, no necesita estar disponible las 24 horas para demostrar interés. Su tiempo vale, precisamente, porque no lo entrega sin criterio. Cuando dejas de responder de inmediato, no por juego, sino porque estás genuinamente ocupado viviendo tu propia vida, ella empieza a recalcular, sin darse cuenta, cuánto lugar ocupas realmente en tu mundo. Y ahí ocurre algo fascinante. La mujer joven, que antes daba por sentado tu atención, empieza a preguntarse qué tiene que hacer ella para mantener ese lugar. Empieza a esforzarse un poco más. Empieza a escribir primero. Empieza a proponer verse, en lugar de esperar siempre a que tú lo hagas. Este cambio de dinámica no ocurre por manipulación. Ocurre porque, por primera vez, ella está frente a un hombre que no depende de su aprobación para sentirse completo. Y esto es exactamente lo que la psicología femenina identifica, casi de forma instintiva, como alto valor real. No el auto que manejas, no cuánto dinero tienes, no cómo luces frente al espejo, sino tu capacidad de sostenerte a ti mismo, sin necesitar validación externa constante. La brecha generacional, en este contexto, deja de ser una desventaja. Se convierte en una ventaja silenciosa. Porque mientras muchos hombres más jóvenes todavía están aprendiendo a manejar su ansiedad, su necesidad de aprobación, su miedo al rechazo, tú, como hombre maduro, ya puedes ofrecer algo que ellos aún no dominan: templanza genuina. Y la templanza, cuando es real y no actuada, es magnética. Pero todavía hay un cuarto cambio, uno que toca directamente el ego y la seguridad de ella. Y es más profundo de lo que parece a primera vista. Punto 4. Su ego entra en juego, sin que ella lo admita. El cuarto cambio es incómodo de explicar, porque toca una parte de la psicología femenina que pocas mujeres admitirían en voz alta. Pero es real, y es consistente. Cuando un hombre que antes mostraba interés constante, reduce su atención, sin drama, sin reclamos, sin necesidad de explicación, algo se activa en el ego de ella. No en su corazón todavía. En su ego. Y aquí es importante diferenciar estos dos conceptos, porque muchos hombres los confunden. El corazón se pregunta, lo extraño. El ego se pregunta algo distinto, y mucho más incómodo: ¿qué pasó, que ya no soy suficiente para mantener su interés? Esa segunda pregunta es la que realmente mueve el comportamiento humano en la mayoría de los casos, aunque nadie la diga en voz alta. Piensa en esto desde una perspectiva completamente humana, sin juicio de género. A todos, sin excepción, nos afecta sentir que perdimos valor frente a alguien que antes nos veía como una prioridad. No importa si esa persona nos interesaba profundamente o no. Lo que importa es la sola posibilidad de haber dejado de ser relevantes. Esto es, exactamente, lo que ocurre cuando un hombre maduro deja de perseguir a una mujer joven. Ella no necesariamente extraña la relación en sí. Al principio, lo que siente es una especie de alerta interna: algo cambió, y no fui yo quien lo decidió. Y esa sensación, aunque incómoda, genera un comportamiento predecible: el deseo de recuperar el control de la narrativa. Aquí es donde muchas mujeres jóvenes, sin planearlo conscientemente, empiezan a reaparecer. Un mensaje casual. Una publicación que parece dirigida a ti, aunque no lo diga directamente. Una pregunta sobre cómo has estado, disfrazada de indiferencia. No es necesariamente que ella quiera recuperarte en el sentido romántico tradicional. Muchas veces, lo que busca, sin saberlo del todo, es confirmar que todavía tiene ese poder que antes daba por hecho. Y aquí está la parte más importante para ti, como hombre maduro: tu respuesta ante esto define completamente el resto de la dinámica. Si vuelves a tu antiguo patrón de disponibilidad total, en el momento en que ella reaparece, todo el terreno ganado se pierde en segundos. Porque confirmas, sin quererlo, que tu retirada era una estrategia, y no un cambio genuino de prioridades. Pero si mantienes tu templanza, tu ritmo, tu vida centrada en ti mismo, sin frialdad, sin castigo, simplemente con coherencia, el mensaje que envías es mucho más poderoso: mi valor no dependía de tu atención. Y sigue sin depender de ella. Esa coherencia es lo que separa a un hombre que realmente proyecta autoridad, de uno que solo está jugando un juego temporal de indiferencia calculada. Y aquí, precisamente, llegamos al cambio más profundo de todos. El que casi ningún hombre maduro considera, porque generalmente está tan enfocado en el comportamiento de ella, que olvida lo que le está ocurriendo a él mismo en este proceso. Punto 5. Tú dejas de necesitarla, y eso lo cambia todo. Llegamos al quinto cambio. El que casi nadie explica, porque la mayoría de los contenidos sobre este tema se enfocan únicamente en lo que ella siente, en cómo reacciona ella, en qué piensa ella. Pero el cambio más importante, el que realmente sostiene todo lo anterior, ocurre dentro de ti.
Cuando un hombre maduro deja de darle atención constante a una mujer joven, y lo hace de forma genuina, no como táctica, algo empieza a transformarse en su propia estructura interna. Deja de necesitarla. Y quiero que entiendas la diferencia entre dejar de necesitarla y dejar de quererla, porque son conceptos completamente distintos. Puedes seguir sintiendo atracción, interés, incluso cariño genuino, sin que tu bienestar emocional dependa de su respuesta. Eso es exactamente lo que ocurre en este quinto cambio. Al principio, cuando reduces tu atención hacia ella, es probable que sientas cierta incomodidad. Es normal. Durante un tiempo, tu mente va a estar pendiente de cada notificación, cada silencio, cada posible señal. Pero si sostienes esa templanza con constancia, sin volver a los viejos patrones, ocurre algo que pocos hombres experimentan: empiezas a llenar ese espacio con tu propia vida. Y aquí es donde el poder cambia de dirección por completo. Porque mientras ella está procesando curiosidad, ego, y la posible pérdida de tu atención, tú, por otro lado, estás reconstruyendo algo mucho más valioso: tu centro personal, tu autoridad, tu paz. Esto es lo que en psicología se conoce como locus de control interno. Significa que tu estabilidad emocional ya no depende de un factor externo, como la atención o aprobación de otra persona, sino de tu propia relación contigo mismo. Y un hombre con locus de control interno es, sin proponérselo, magnético. Porque su energía no transmite ansiedad, ni necesidad, ni urgencia. Transmite algo mucho más raro de encontrar hoy en día: calma genuina. Esa calma es la que realmente atrae a una mujer joven hacia un hombre maduro. No la persecución. No los mensajes constantes. No los regalos, ni los intentos de demostrar que vale la pena. Es esa sensación de que, esté ella presente o no, tú vas a estar bien. Y aquí está el verdadero giro de todo esto, algo que muy pocos hombres logran ver a tiempo. Y aquí está el verdadero giro de todo esto. El que cambia por completo la forma en que debes entender esta dinámica, de una vez y para siempre. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la curiosidad que ella siente, el vacío que nota, la revalorización de tu tiempo, el ego que se activa cuando cree perder tu interés, todo eso, en realidad, no es el objetivo final. Es solo un efecto secundario. El verdadero propósito de dejar de perseguir nunca fue conseguir que ella reaccione. Nunca fue una estrategia para hacerla volver, ni una técnica para manipular su comportamiento. El verdadero propósito, eras tú. Deja que esto se asiente por un momento. Un hombre maduro que necesita constantemente la atención, la validación o la presencia de una mujer joven para sentirse valioso, no está ejerciendo autoridad. Está ejerciendo dependencia disfrazada de interés. Y aquí está lo que nadie te dice: si tu paz, tu templanza y tu seguridad dependen de que ella reaparezca, de que te escriba, de que confirme tu valor, entonces nunca dejaste de perseguir. Solo cambiaste la forma de hacerlo. El verdadero cambio, el que separa a un hombre con autoridad real de uno que solo aplica una táctica temporal, ocurre cuando dejas de medir tu valor por su respuesta. Cuando tu templanza no es una jugada esperando resultado, sino un estado permanente de quién eres. Ella puede volver, o puede no volver. Puede sentir curiosidad, o puede no sentirla. Eso, en realidad, deja de ser lo importante. Lo que importa es que tú, por primera vez en mucho tiempo, dejaste de vivir pendiente de alguien más joven que tú para sentirte con valor, con propósito y con paz. Esa es la verdadera victoria. No ella regresando. Tú, regresando a ti mismo. Ahora quiero que hagas algo. No para ella. Para ti. Tómate un momento, incluso después de terminar este vídeo, y hazte estas preguntas con honestidad. Sin justificarte. Sin buscar la respuesta que te haga sentir mejor. Primera pregunta: ¿tu atención hacia ella nace de abundancia o nace de necesidad? Hay una diferencia enorme entre estar presente porque quieres y estar presente porque temes perderla. La primera es templanza. La segunda es dependencia disfrazada de interés. Segunda pregunta: si ella dejara de responderte mañana, ¿tu semana seguiría teniendo el mismo propósito? Si la respuesta te incomoda, no es una señal de fracaso. Es información. Es el punto exacto donde tienes trabajo por hacer. Tercera pregunta, quizás la más importante: ¿estás persiguiendo su atención o estás huyendo de tu propio vacío? Muchos hombres maduros, sin darse cuenta, usan la atención de una mujer joven como una forma de llenar algo que no tiene relación con ella en absoluto. Un vacío de propósito. Una crisis silenciosa de identidad. Una necesidad de sentirse todavía relevante frente al paso del tiempo. Y ninguna mujer, sin importar su edad, puede llenar ese vacío por ti. Eso solo lo construyes tú, con tus propias decisiones, tu disciplina y tu propósito personal. La verdadera pregunta no es cómo hacer que ella te preste más atención.
La verdadera pregunta es, ¿qué estás construyendo tú, con o sin ella, que te haga sentir en paz contigo mismo? Esa es la base de todo lo que hemos hablado hoy. Hoy recorrimos 5 cambios que ocurren cuando un hombre maduro deja de perseguir la atención de una mujer joven. Vimos cómo ella nota el vacío antes que el silencio. Cómo la curiosidad reemplaza a la certeza. Cómo tu valor deja de sentirse como algo garantizado y empieza a sentirse como algo que se gana. Cómo su ego, sin que ella lo admita, entra en juego. Y cómo, al final, todo esto pierde importancia frente al verdadero cambio, el que ocurre dentro de ti. Porque, al final del día, esto nunca fue sobre técnicas para provocar una reacción en ella. Fue sobre recuperar el lugar que, sin darte cuenta, le habías entregado a alguien más. Un hombre maduro no necesita perseguir. Necesita construir una vida tan sólida, tan centrada, tan en paz consigo mismo, que cualquier persona que se acerque, lo haga porque quiere estar ahí. No porque él se lo suplicó con atención constante. Esa es la verdadera autoridad. Silenciosa. Estable. Innegociable. Y esa autoridad empieza contigo, no con ella. Ahora quiero preguntarte algo directamente, y quiero que respondas con honestidad en los comentarios. De los 5 cambios que hablamos hoy, ¿cuál es tu punto más débil? ¿Es el vacío que temes generar? ¿Es la necesidad de validación constante? ¿O es esa dependencia silenciosa que ni siquiera habías identificado hasta este momento? Escríbelo abajo. No para que otros lo vean, sino para que tú mismo le pongas nombre a lo que necesitas trabajar. Y si este vídeo te hizo pensar diferente, aunque sea en un solo punto, únete a este canal. Aquí no vas a encontrar teoría vacía, ni fórmulas mágicas, ni consejos genéricos de autoayuda que ya escuchaste 1000 veces en otro lado. Aquí vas a encontrar contenido real, directo y aplicable, para hombres que están en construcción constante de su mejor versión. Porque la verdadera autoridad no se improvisa. Se construye, un vídeo, una decisión y una semana a la vez. Nos vemos en el próximo vídeo.